Josué, capítulo 22, versículo 1. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Se dio cuenta que el pueblo guardó, obedeció las palabras que les dio el siervo de Dios llamado Moisés. Pero hoy la gente no puede hacer eso, porque aparece un ignorante al lado que le dice: tú no tienes que obedecer a Moisés, eso es idolatría, tú solo tienes que obedecer a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia. Y habéis obedecido mi voz, la voz de Josué. Así es que esta gente no solo obedeció a Moisés, obedeció también a Josué. Habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado, en todo. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, al resto del pueblo, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Alguien debe alabar al Señor por esta palabra. Con todo el corazón, dele gloria a Dios. En este pasaje es fácil identificar cuáles fueron las cualidades, cuáles fueron las características de este pueblo que lo hicieron acreedor, merecedor, como usted quiera llamarlo, de la bendición de Dios. Un pueblo que es bendecido, que es edificado, que es nutrido por el Señor, un pueblo que crece, un pueblo próspero, es un pueblo que tiene ciertas características y que tiene ciertas cualidades. La bendición de Dios no es un accidente. Dios bendice en especial a cierta gente. Fidelidad, sometimiento, ¿sí? Compromiso, son algunas de esas cualidades y características de la gente que prospera, de la gente que prospera en Dios. Olvídese de otras formas de prosperidad. Yo estoy hablando de la prosperidad que dura y que dura para siempre. Aleluya. En este pasaje se pone de manifiesto, se muestra la importancia de la fidelidad. Fidelidad es tema central en todo ese capítulo 22. Lo que ha sucedido aquí es que 2 tribus y media de Cisjordania, de un costado del Jordán, 2 tribus y media que quedaban de ese lado, habían cruzado el Jordán para venir a ayudar a las otras 9 tribus que habían entrado en algunos conflictos. Algunos de los locales habían decidido guerrear contra el pueblo de Israel, y estos que habían estado del otro lado
A los que les iba muy bien, habían logrado conquistar su tierra, estaban en prosperidad, estaban en paz, estaban en desarrollo, y se enteran de que sus hermanos del otro lado estaban en guerra. Y ellos vinieron de allá para acá con todo un ejército. Y entraron a la tierra y pelearon a favor del pueblo de Dios en contra de los infieles, en contra de los paganos y en contra de los que los estaban atacando. Eso se llama fidelidad. Sí, ellos abandonaron su comodidad para ir allá e involucrarse en esta guerra. Este pasaje habla de fidelidad en distintos aspectos. En primer lugar, lo que dice aquí Josué es que esta gente ha sido fiel a la palabra de Dios, a la palabra del Señor. No podemos hablar de verdadera fidelidad si nuestro compromiso no es con la palabra de Dios. Ser fiel a cualquier cosa, sacrificando la palabra de Dios, es una locura y es un disparate. Si nosotros vamos a ser fieles, tenemos que ser fieles con la Biblia en la mano. Nosotros tenemos que enfrentar la vida diciendo, hacemos esto porque la palabra de Dios dice. No nos comportamos de esta manera porque la palabra del Señor lo dice. El ministro, el creyente, el cristiano, el discípulo, el siervo, la sierva del Señor tiene que vivir con la Biblia en la mano. Cuando va a tener novio, tiene que preguntarse cómo es esa relación de noviazgo en la Biblia. Cuando decide casarse, tiene que preguntarse cómo es esa relación matrimonial en la Biblia. ¿Cuál es la función de la mujer? ¿Cuál es la función del hombre? ¿Con quién me casaré? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Así que toda persona casamentera que está en esta etapa de la vida debe ocuparse de ir a la Biblia y decidir estudiar las Escrituras. Cuando uno es hijo, uno debe estudiar la Biblia y preguntarse cuál es mi responsabilidad como hijo con mi mamá y con mi papá. Cuando uno es padre, uno tiene que preguntarse, ¿qué espera Dios de mí como padre? ¿Sí? Cuando es abuelo también. Tiene que preguntarse, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Cuando es miembro de una iglesia, debe ir a la Escritura y preguntar, ¿qué es ser miembro de iglesia? ¿De qué iglesia debo ser miembro? ¿Usted alguna vez se preguntó eso? ¿Sabe? Cuando alguien me dice, a mí me gusta venir a esta iglesia porque me queda cerca, yo me siento insultado. Imagínese usted, va a tener que abrir una sucursal en cada barrio, en cada esquina, para quedarle cerca a todo el mundo. ¿Sí? Hay gente que escoge por alguna razón. Y algunas de las razones que tienen para elegir una iglesia no son bíblicas. La Biblia no nos enseñó a buscar la más cercana. La Biblia no nos enseñó a buscar la más simpática. Voy a ir a esa porque a mí me gustan las chiquititas. No, a mí me gustan las grandes. A mí me ha preguntado mucha gente si yo quiero pastorear una iglesia grande. Y me gusta responder esa pregunta. Me encanta que me la hagan. Yo disfruto la pregunta. ¿A usted le gustaría pastorear una iglesia grande? Entonces, yo regularmente respondo, a mí me han ofrecido muchas iglesias grandes. Mi esposa sabe. Y a mí me han ofrecido iglesias pequeñitas. Ni he escogido la grande, ni he escogido la pequeñita. Yo no sueño con pastorear una iglesia pequeña. Tampoco sueño con pastorear una iglesia grande. Yo quiero ser pastor de una gran iglesia.
Y una gran iglesia no se mide por el número de gente. Hay iglesias muy grandes que no son una gran iglesia. Hay iglesias pequeñitas que tampoco son una gran iglesia. Una gran iglesia no se mide por el número, ni por la gran cantidad, ni por la poca cantidad. Una gran iglesia no se mide por cuántos instrumentos musicales, ni cuán profesional es el que los toca. La iglesia, una gran iglesia, no se mide por cuán conocido es el pastor, ni cuántos programas de televisión tiene, ni cuántos libros vendo. Eso no es lo importante. Oh, él es editor de una Biblia, algo debe saber el tipo. ¿Cuántos doctorados tiene y en qué escuela estudió? Usted sabe, hay médicos graduados de la gran universidad que matan gente. ¿Sí? Y entonces viene un viejito del campo que solo Dios sabe dónde estudió y lo sana con un guarapillo de hojas de no sé qué cosa. Bébete esto, mijo. Todas las mañanas en ayuno. Puede ser que eso ayude, sí. Pero esto pasa todos los días. Cuando hablamos de una gran iglesia, estamos hablando de una iglesia que tiene ciertas características, que está identificada por ciertas características. Queremos una iglesia comprometida con la palabra de Dios. Amén. Queremos una iglesia comprometida en la alabanza. Queremos una iglesia comprometida con Dios. Queremos una iglesia comprometida con los que se alegran y con los que sufren, con los que ríen y con los que lloran. Queremos porque la gente parece querer una iglesia que diga en la puerta, de aquí en adelante todo es risa y alegría. Pero eso es mentira. Eso nunca es cierto. La iglesia de Santiago en la Biblia lloraba. La iglesia de Santiago en la Biblia tenía problemas y hablaba de orar con aquellos que estaban en tristeza, en desánimo, en frustración. Pero la iglesia moderna no parece tener lugar para los tristes. Estamos en victoria total, absoluta, aplastante. Sí, pero los dios le van a hacer así. Sus trampontos salen por allá. Se le va la victoria total, absoluta y aplastante. Gente que no tiene problemas, gente que no tiene crisis, pero yo no entiendo cómo en tanta victoria pierden las casas. En tanta victoria y se enferman igual que los otros, igual que todo el mundo. ¿Por qué no aceptamos la realidad de que una gran iglesia no es una iglesia sin problemas? Es una iglesia que es fiel a Dios en medio de los problemas y en medio de las crisis. El panorama en este pasaje es gente fiel a la palabra de Dios. No gente que hace lo que le gusta. Cada vez que alguien dice que está predicando de este pasaje porque le gusta, yo tengo preocupaciones. Y vamos a cantar el himno que a mí más me gusta. Pero la iglesia no se da para el gusto. La idea aquí no es que me guste. El trabajo de la iglesia es hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere. Hay tantas cosas en nuestras vidas que benefician aunque no me guste, que me aprietan un lado para sacarme algo, me operan por aquí para quitarme, que tengo que esforzarme para algo y me duele. Aleluya. La semana pasada yo estaba descubriendo una serie de músculos en mi cuerpo que no conocía. Sí, me puse a recoger basura y al otro día no podía andar. No podía. Mi esposa me felicitó por lo de la basura, pero yo no podía moverme.
descubrí unos músculos en la parte de atrás de mi muslo y yo no podía caminar. Caminaba algo así como Frankenstein. Todo. Sí. Uno descubre que hacer ejercicios duele, pero es necesario. Amén. Así que hay cosas que duelen y convienen. Y algunos medicamentos que no me gustan, pero son necesarios. Amén. Y vivimos los procesos. Alguien que diga amén. Pero esta gente, además de obedecer la palabra, obedecieron a Moisés, el patriarca. Moisés, el libertador, el gran apóstol, el legislador, el escritor de Biblia. Esta gente no solo era fiel a Dios, pero la fidelidad también se mostró a la hora de obedecer a aquel que Dios había utilizado para darnos la palabra. Y ellos fueron fieles a Moisés. Pero Josué dice algo más. Josué dice, y obedecieron mi palabra. Lo que yo les mandé, lo que yo les dije. Claro, estamos viviendo en una época que si usted dice que va a respetar y que va a obedecer, aparece alguien que lo denuncia y que le dice que no, que así no es, que usted solo tiene que ser fiel a Dios. No existe tal cosa como serle fiel a Dios y no serle fiel a mi esposa. No existe tal cosa como serle fiel a Dios y no serle fiel a mis hijos. No existe tal cosa como serle fiel a Dios y no serle fiel a cierta gente. Se requiere que nuestra fidelidad sea a Dios, pero también al hombre. Especialmente a aquellos que Dios ha puesto junto a nosotros. Pero este Josué hace otro comentario. Dice que ellos le fueron fieles a la familia de Dios, al pueblo de Dios. Cruzaron el Jordán para pelear con los hermanos. Dios quiere que seamos fieles a la iglesia. Dios quiere que seamos fieles a nuestra comunidad cristiana. Dios quiere que seamos fieles a la familia de la fe. La familia de la fe también tiene necesidades. Y Dios quiere que respaldemos nuestra iglesia, nuestra congregación. Amén. Amén. Hay que ser fiel a Dios porque esta gente tuvo reposo, dice allí, que tuvieron reposo porque le habían sido fieles a Dios. Tuvieron reposo. Dios les dio reposo. Sintieron descanso, la confianza de que Dios estaba en control de todo. Aleluya. Tuvieron reposo porque pudieron creer lo que Dios había prometido. Esta tierra es la tierra que Dios les había prometido. Lo que Dios había dicho que habría de darles. Curiosamente, la tierra prometida es por la que están peleando. Pero eso no parece ser aceptado por nuestra mente, porque el cerebro de la gente dice: si Dios me lo dio, si Dios me lo ofreció, no tengo que pelear por eso. ¿Se da cuenta que la gente dice que la verdad no se defiende? Bueno, pero la Biblia dice: contended ardientemente por vuestra fe. Y allí fe es doctrina. Contended ardientemente. Cuidado. Los refranes populares no son Biblia. Vayamos a la Biblia a preguntarle qué dice Dios. Y Dios nos manda a contender. Dios nos manda a decir: no, yo sí creo en la Trinidad.
Yo sí creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Yo sí creo que el aborto es un asesinato. Yo sí creo que la iglesia tiene que continuar adelante y que tenemos que seguir predicando este evangelio, no importa lo que diga nadie. Amén. Dios nos da reposo y lo prometido es nuestro. Lo prometido por Dios nos pertenece. Pero esta gente estaba conquistando la tierra prometida. Así es que cuando llegaron a la tierra prometida, no se pararon allí en la frontera y dijeron: esta tierra es nuestra, como Rolando. No se pararon allí y entraron porque era muy fácil. No, cuando llegaron a la tierra prometida, descubrieron que allí había unos habitantes que no estaban dispuestos a obedecer a Dios, ni someterse a Dios. Así es que ellos necesitaban entrar a la tierra, pelear por la tierra, conquistar la tierra, poseer la tierra, y Dios les daría paz en aquella tierra. Y en ese proceso Dios estaría con ellos. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que cuando Dios dice que le dará salud, usted tiene que cuidarse. Eso significa que cuando Dios dice que le va a prosperar, usted tiene que trabajar, porque Dios va a prosperar la obra de sus manos. Eso quiere decir que cuando Dios le dice que le va a dar esta ciudad y que se va a convertir mucha gente, usted tiene que salir a la calle, tiene que predicar, tiene que invitar gente. Es necesario luchar por nuestra ciudad. Esta ciudad, aunque Dios nos la haya dado, es necesario luchar por ella y conquistarla. Dios quiere que conquistemos. Cuando Dios le promete algo a usted, le está diciendo que desarrolle un plan para lograrlo y que Él estará con usted en ese proceso. Alabe a Dios. Espere de Dios grandes cosas. Por lo tanto, emprenda grandes proyectos. Si usted no emprende grandes proyectos, usted no está esperando de Dios grandes cosas. Quien espera de Dios grandes cosas emprende grandes proyectos y realiza grandes conquistas. Por lo tanto, participa en grandes luchas, participa en grandes batallas. Lo que Dios nos ha prometido nos desafía al trabajo, nos desafía al esfuerzo. Hay que pelear, hay que luchar, hay que esforzarse, hay que planificar. Y algunos de esos procesos no nos gustan. Algunos de esos procesos son difíciles. Amén. Estamos hablando de fidelidad, ¿no es cierto? Pues agarre esta: los fieles continúan. Lo voy a repetir: los fieles continúan. Los fieles siguen adelante. Los fieles permanecen, perseveran, se siguen esforzando. Los fieles no se dejan vencer por los fracasos. Los fieles continúan luchando. Aleluya, aleluya. Volver es una promesa. Hay que volver y hay que seguir. Hay que continuar. Aleluya. A partir del versículo 5 comienza el consejo de Josué. Josué le va a dar un consejo a esta gente. Ustedes cruzaron, batallaron, pelearon, ahora tienen que regresarse. Y les da un consejo. Les da un consejo porque ellos son líderes. Y sucede que el líder que no obedece no es líder. El líder que no obedece no es líder. ¿De qué nos sirve un líder que no obedece?
Solo tiene autoridad quien está sujeto a autoridad. Solo tiene autoridad. En el 1976 se publicó en español la vida, el testimonio 76-77, el testimonio de un misionero chino llamado Nito Shen. Tan pronto la vi en el mercado, la compré. Y me senté a leer y no pude dejar de leer hasta terminarla. Y eso de que no pude dejar de leer hasta terminarla es literal. Me senté y cuando me paré ya yo lo había terminado. Estuve casi toda la noche leyendo hasta terminar y anotando. De las experiencias de Toshen, lo que más me impresionó, esa vez cuando menos, no sé qué pasará hoy si la vuelvo a leer, pero aquella vez, lo que más me impresionó fue que él había fundado una iglesia en Shanghai. La iglesia había crecido y se habían multiplicado las iglesias. Cuando los líderes, los ancianos, juntamente con él, parecen haber malinterpretado una inversión que él había hecho. Él había comprado un laboratorio y los ancianos entendieron que Toshen estaba desatendiendo el ministerio para dedicarse a hacer plata. Se había platificado. Las acusaciones comenzaron y él no se defendió. Él guardó silencio. Por lo tanto, los acusadores fueron creídos porque él no se defendió. Y después de unos meses lo disciplinaron al fundador de la obra. No puedes predicar, no puedes ocupar el estrado, no puedes ir a las misiones. Y él aceptó todo. El comunismo ya azotaba a la China. Los ingresos en la iglesia bajaron. Los pastores que eran de tiempo completo no tenían cómo ser sostenidos. Pero por 5 o 6 años recibían una ofrenda secreta que era suficiente para sostener a todos los ancianos. Y todos tenían un sueldo. La ofrenda secreta venía del laboratorio de Toshen. Nunca se supo, nunca lo dijo, hasta que estos, que sintiéndose orgullosos porque somos tan de Dios que nos llegan las ofrendas para sostenernos, mientras ahí negociando para darse la buena vida. Mientras ellos lo criticaban, él guardaba silencio y su empresa seguía sosteniéndolos. Unos años más tarde ellos, lindo cuando uno lo cuenta ahora, en aquel momento no debe haberse sentido muy lindo. Él continuaba su trabajo y ellos, indignados porque su líder se había platificado, fueron a donde otro líder, Witness se llama, le dicen en la versión inglesa. Fueron a verlo. Necesitamos que tú nos des cobertura apostólica. Usted sabe cómo sucede eso ahora, ¿verdad? Usted pide cobertura apostólica y si les asegura los diezmos, usted tiene apóstol ya. No hay problema. Yo soy tu apóstol, mándame el diezmo que estamos bien. Fueron a donde este Witness a pedir cobertura apostólica y Witness los hizo sentar y les dio un sermonazo de palos y golpes. ¿Ustedes están dispuestos a respetarme? Sí. ¿Ustedes están dispuestos a obedecerme?
Sí, pues se largan ahora a Shanghái y le van a pedir perdón a Toshen y se van a tirarlo a los pies de ese hombre y se van a someter. Humíllense y pídanle perdón porque Él los ha sostenido hasta hoy y ustedes han comido gracias a lo que ese hombre ha hecho. Yo no tenía que leer nada más en ese libro. Yo quedé transformado. No por lo que hizo este último, ni por el resultado final. A mí me inspiró la actitud de un hombre que está dispuesto a guardar silencio y a proteger aún a los que él sabe que están mal. Aún a los que lo están acusando, insultándolo, difamándolo. Pero la Biblia no me deja chismear. Se supone que usted alabe. Solo tiene autoridad quien está sujeto a autoridad. Solo tiene autoridad quien respeta. Aleluya. Y cuando estamos bajo autoridad y cuando estamos bajo Dios, entonces se requiere diligencia. Diligencia en cumplir su mandamiento. Diligencia en obedecerle. Diligencia en honrarle. Diligencia no es otra cosa sino ser cuidadoso, detallista, exacto, activo, prudente, pronto. Ser diligente es ser presto, entregado, apasionado por hacer aquello que Dios quiere, por hacer aquello que Dios nos manda. ¿Y en qué voy a ser diligente? ¿De qué se trata? Pues el consejo de Josué es claro. Comienza por decirle amar a Dios. Le dice, ustedes tienen que amar a Dios. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Y a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Moisés fue similar. Amar a Dios con todas las fuerzas, con toda la mente, con todo el corazón, con todo nuestro ser. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo estén atados a este deseo de amar y servir a Dios con todas nuestras fuerzas. El consejo de Josué continúa y les dice, andad en los caminos de Dios. El mandato es, el consejo es, tienen que caminar en sus caminos, tienen que andar en sus caminos. Pero solo queremos ir por los caminos de Dios que nos gustan. Y se nos olvida que Dios tiene caminos anchos y Dios tiene caminos estrechos. Y cuando nos manda por los anchos debemos ir. Y cuando nos envía por los estrechos, aunque haya que juntar las manos, aunque haya que caminar con los pies juntitos, hay cosas en Dios que me parecen estrechas, pero en esas también tengo que caminar. Hay caminos en Dios que son cuesta arriba y hay caminos en Dios que son cuesta abajo. Pues hay que ir por ambos. Por los caminos de Dios. Hay que andar en los caminos de Dios, dice Josué. No puedo escoger el camino de Dios que me gusta. No puedo escoger el camino de Dios que yo quiero obedecer. El fiel acepta el camino de Dios y allí va. Allí va. Estoy comprometido. ¿Cuántas reuniones tenemos? Pastor, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Hacia dónde vamos? Y estoy comprometido con el plan de Dios. Josué dice, tienen que guardar sus mandamientos.
Sí, yo, Señor, guardo tus mandamientos. A veces no. Allí no dice a veces. Guardar los mandamientos, diga, en todo tiempo y en toda circunstancia. Bueno, yo guardo el mandamiento siempre y cuando no me toque. Hay cositas que si me las tocan, ahí se me disparo. ¿Usted nunca ha visto eso? ¿No ha sentido eso usted? Sí, también. Ahí dice que hay que guardar los mandamientos, y eso significa en todo tiempo. No hay tiempo, no hay fecha, no hay día en que estamos libres del mandamiento. No hay lugar, no hay circunstancia, no hay persona que esté libre de esto. En todo momento he de guardar sus mandamientos. Amén. El versículo dice que le sigáis a Él. Es reiterativo eso, pero en el original lo dice así. No dice que le sigáis, porque si dice que le sigáis ya sabemos que es a Él. Pero no dice que le sigáis a Él. Porque el énfasis es en lo personal de esto. Se da cuenta que no es simplemente ir a la iglesia, es seguirlo a Él. Cuando no entendemos que la razón por la que venimos a la iglesia es para seguirlo a Él, que la razón por la que oramos es para seguirlo a Él, que la razón por la que predicamos es para seguirlo a Él, que la razón por la que diezmamos es para seguirlo a Él, que la razón por la que ayunamos es para seguirlo a Él, que la razón por la que estudiamos la Biblia es para seguirlo a Él. Si no lo estamos siguiendo a Él, esto no es una relación personal. Gente se convierte en profesionales de la religión. Bueno, esa es mi iglesia, yo soy miembro hace tantos años y allí doy mis ofrendas y mis limosnas. Entonces somos profesionales de esto. Ya sabemos cómo funciona, yo soy fundador. Todo eso está muy bien mientras comprendemos que le estamos siguiendo a Él. Y están los cuentistas en la consejería. Pastor, yo soy miembro de la iglesia. Mire, hermano Rosendo, el Señor lo que quiere es que usted le siga a Él. Inmediatamente reembobina. Bueno, eso es lo que yo quiero decir. Comprenda usted, yo lo sigo a Él. Suena como a cool macul. Y otra vez. Y si usted le corrige otra cosa, vuelve otra vez y da la vuelta y la devuelve. Y están dispuestos a ajustar su vocabulario 20 veces porque son los reyes de quedar bien. No trate de quedar bien, es más, quede mal. Quede mal, haga el ridículo, diga un disparate, pero sea usted, sea sincero, sea sincera, sea transparente. Dios le ama a usted con todos sus errores y está dispuesto a trabajar en su vida mientras usted sea real y le siga a Él y le sirva a Él y le busque a Él. Aleluya. Y no esté en el negocio de quedar bien y lucir bien. Luzca mal, pero haga que Él luzca bien. Dele gloria a Dios. Entonces el versículo añade que le sirváis, dice, con todo el corazón y con toda el alma. Que le sirváis, así dice, que le sirváis de corazón, que le sirváis con el alma. Ese tiene que ser nuestro compromiso, estar amarrado con Jesús. No con el dinero, no con la prosperidad, no con los logros, no con la gloria. Eso no tiene importancia alguna. Los hombres de Dios no se miden por el dinero que tienen en el banco. Los amigos de Job estaban equivocados. Algo malo tienes que haber hecho.
Algún pecadillo oculto tienes, Job, confiesa públicamente, porque el Dios bueno del cielo no te mandaría esta plaga si tú no tuvieses pecado oculto. Y Job: yo no sé qué tengo oculto, hasta los calzoncillos. Yo no tengo nada oculto. Si Dios quiere matarme, que me mate. Él es Dios. No había pecado oculto. Había un proceso de crecimiento y de preparación para un proyecto mayor de Dios. Pero los de la religión no lo podían ver, porque para eso solo los que están en dinero son los bendecidos. Son solo los que tienen prosperidad económica, los que tienen números y fama. Esos son, no están viendo nada. Es curioso. La historia dice que Juan Wesley, a mi juicio, el más grande de todos los evangelistas y misioneros, Juan Wesley, dice que todos los años Dios lo hizo rico. Todos los años de su vida Dios lo enriqueció. Y todos los años de su vida cuadró en rojo cuando terminaba el año. Porque cada centavo lo había invertido en la obra de Dios. Y nunca se quiso dar el lujo de comprar un carruaje para que lo llevara, porque decía: gastar el dinero en ese lujo cuando yo puedo ir sobre el lomo del caballo. Y usted sabe que no debe haber evangelista alguno con más huesos quebrados que Wesley, porque él, camino al próximo culto, cruzaba las piernas sobre el lomo del caballo y ahí colocaba una tablita y su Biblia y sus libros, y ahí iba leyendo mientras el caballo avanzaba. Y cada vez que el caballo agarraba un hueco, se caía. Y cuando no tenía un brazo quebrado, tenía una pierna quebrada. Se quebró no sé cuántos huesos. Dios lo enriqueció, pero cada centavo que entraba iba para la obra misionera, para las campañas, para imprimir Biblias y regalar, para imprimir libros y regalar. William Carey, el misionero de la India, algunos lo llaman el padre de las misiones modernas. Eso suena elegante, ¿verdad? Muerto de hambre toda la vida. Todo el dinero que entró fue para la obra de Dios. Siempre viviendo en una casa miserable, siempre con pocos ingresos. Pero su influencia dura hasta hoy. No se hace misiones en el mundo. No hay escuela de misioneros en el mundo que no cuente la historia de William Carey. No existe. Ese es el que nos enseñó cómo ser misioneros. Un profesional. Su título: aprendiz de zapatero. Cuando era un muchacho, el papá lo mandó de aprendiz de zapatero. Fue aprendiz de zapatero hasta que se fue a la obra misionera. Pero aprendió múltiples idiomas de la India y varios dialectos, y tradujo la Biblia entera a varios lenguajes, a varios dialectos y a más de 200 el Nuevo Testamento. El zapatero, dedicado a la obra de Dios. No, nunca tuvo un Cadillac. Tenemos que aprender en el Señor. Yo no le estoy sugiriendo a usted que viva en la miseria. Yo no le estoy sugiriendo a usted que se vaya a la India. Yo no le estoy sugiriendo eso. Yo le estoy diciendo: abra los ojos, porque haber nacido de nuevo en este ambiente estadounidense donde nos va tan bien, donde usar un abanico es una prueba diabólica. Se me dañó el ventilador eléctrico y ahora tengo que...
Cuando el diablo se mete, se me daña el aire acondicionado. Cuando el diablo se mete, mi Mercedes no prende. Pero hay gente que no sabe, que aparte de la prima hermana, no saben que otra cosa es Mercedes. Fidelidad nos permite transformación duradera. Lo voy a decir otra vez, fidelidad nos permite transformación duradera. Amén. En la fidelidad, así, no hay queja, aunque yo no entienda por qué no tengo lo que quisiera tener y por qué no veo lo que quisiera ver. No importa, a Dios hay que serle fiel. Dele gloria con todo el corazón. Es duradera esta transformación. Avanzaremos en la medida en que seamos fieles. En la misma medida de nuestra fidelidad avanzaremos. De otra forma no vamos a avanzar y no vamos a crecer. El mandamiento es imperativo, no es opcional. El mandamiento es obligatorio. No tengo opción de obedecerlo o no. Y yo quiero terminar diciendo que los fieles adoran. Diga conmigo, los fieles adoran. Ok, si hemos dicho eso con sinceridad, puedo decir esto ahora. Los fieles se equivocan. Los fieles se equivocan. Este pueblo sale de la reunión con Josué, se van felices, cruzan el Jordán, entran a su tierra ya conquistada, a donde van a pasarla bien, a donde van a estar tranquilos, y se les ocurre una idiota, una gran idea, la gran idiota. Cada vez que a usted se le ocurre una idiota, tenga cuidado, puede ser idiota. Digo, me refiero a la idea. Se le ocurrió la gran idea. Construyamos un altar para Jehová. Hermoso, grande, que se vea a la distancia. Lo describe como muy grande. ¡Qué gran idea! Ellos habían salido del otro lado del Jordán y Josué le había dicho: llévense el oro del botín de la guerra, llévense el oro, llévense la plata, llévense el ganado, llévenselo todo, llévenselo, váyanse prósperos que nos han ayudado, porque ellos habían sido fieles a la palabra. Ellos habían sido fieles a Moisés, ellos habían sido fieles a Josué y ellos habían sido fieles a los hermanos. Váyanse prósperos, llévenselo todo, todo, todo. Y cuando cruzaron el Jordán, la gran idea: construyamos un altar para Jehová. Y así, cuando la próxima generación pase por aquí, verán el testimonio. Esto tiene que ser un monumento a Jehová, un monumento a Dios. Emocionados lo construyeron. Los del otro lado, Israel, fió y se ofendieron. Se sintieron insultados. Aquellos habían cometido el error de no consultar. ¿Qué fue lo que no hicieron? No consultaron. Ellos tenían un jefe, allí estaba Josué, había que pero no lo consultaron. Ellos se fueron por su lado. Vamos a establecer algo acá. Este es nuestro territorio. Nosotros mandamos aquí. Esto nos lo dio Jehová. Esto nos lo dio el Señor. Vamos para encima. Aleluya. Construyeron. Aquellos tuvieron un consejo de guerra. Vamos contra ellos. Vamos a declararle la guerra. Y le vamos a destruir el altar ese pagano que han construido, porque Jehová habló claramente y dijo que quería altar en el monte Moriah.
No dijo que quería en Cisjordania. Era allá, en el monte Moriah, en el monte de Dios. Esto es paganismo. Otro altar donde hacer sacrificios, cuando Dios dijo dónde y cómo quiere los sacrificios. ¿Se da cuenta usted que no basta con tener una buena idea? ¿Cuándo vamos a salir de lo malo y lo bueno? No. Lo que nosotros tenemos que juzgar no es si es malo o bueno. Nosotros tenemos que juzgar si es lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho, y si se está haciendo en el orden de Dios. No consultaron, no hablaron con el liderazgo, no se reunieron con Josué. Allí la gran noticia llegó, construyeron otro altar. Vamos en guerra. Pero ellos no eran malos. Ellos estaban tratando de hacer algo bueno, pero estaban a punto de ser exterminados por estar haciendo cosas buenas que no eran parte del plan de Dios. Entonces enviaron a el hijo de Eleazar, el sacerdote. Allá fue el hijo de Eleazar, Finés. Era un buen muchacho. Y su padre era un hombre correcto y tenía buenas actitudes. Así es que no fueron para allá de guapo a discutir. Pues Dios a nosotros nos dirigió. Fueron allá. No, nosotros no queremos adorar falsos dioses. Nosotros no queremos hacer sacrificios allá. Nosotros no vamos a sacrificar nada. Nosotros vamos a ir siempre allá a Jerusalén. Nosotros vamos al monte Moriah. No crean que eso es lo que queremos. Pidieron perdón, se humillaron, reconocieron su falta. No fueron con el cuento ese. Usted ha oído la forma esa de pedir perdón a nuestras esposas, moderna, esto es del siglo de ahora. Esto, si te ofendí, perdóname. ¿Qué cosa es eso? Si te ofendí, perdóname. No funciona así, funciona con coma y sin acento. Perdón. Si te ofendí, si te ofendí, perdóname. No es condicional. Si te ofendí, perdóname. Eso significa que usted no está aceptando su culpa. Eso significa que usted no está aceptando su pecado. Eso significa que usted le está dejando a su esposa decidir. En caso de que te ofendí, no fue por nada que yo hice, porque yo soy un santo. Eso es porque tú malinterpretaste lo que yo dije. No, el arrepentimiento no funciona así. Uno va delante de Dios y le dice: sí, Señor, yo fallé. Sí, Señor, yo he pecado. Sí, Señor, yo hice lo que no debía. Sí, Señor, esto lo construí sin tu autorización. Sí, yo he pecado. Aleluya. Allí hay perdón. Allí se va la culpa. Allí su sangre nos limpia. Aleluya. Y las consecuencias desaparecen. Los fieles se equivocan, pero cuando son sinceros se humillan y piden perdón. Van delante de Dios. Buen deseo, mala estrategia. Así es que tuvieron que corregir y llegaron y fueron restaurados. Era imponente lo que habían construido, pero no tenía valía, porque lo hicieron sin consultar y lo hicieron sin guardar el orden divino. Así es que desobedecieron la palabra de Dios, desobedecieron la autoridad, ¿sí? Desobedecieron el plan y el orden divino. Pero explicaron con modestia, explicaron con humildad. La restauración fue maravillosa. Fíjese lo que pasó. Lo más importante es lo que no pasó. ¿Sabe qué no pasó? No se dividieron. ¿Usted me oyó? No se dividieron. Pues que se larguen todo eso y funden su iglesia allá. Pues que se largue. Aquí no hace falta. El que se va no hace. ¿Qué disparate es ese? ¿Cómo que no hace falta?
¿Cómo es que se puede ir todo el que y si no le gusta la revelación que Dios me ha dado, busque dónde congregarse? Eso no es espíritu de Dios. Dios quiere que estemos juntos. Dios quiere que sigamos unidos. Dios no quiere que sigamos dividiéndonos y estos se van con Juana y aquellos se van con Pedro y los otros. No, eso no es el plan de Dios. El plan de Dios no es esos insultos y esas difamaciones. La iglesia no debe crecer ni multiplicarse por pecados. Bueno, pequé y ahora somos 4 iglesias para gloria de Dios. Le di 7 bofetadas a mi esposa y me vieron. Y ahora se fueron estos. Mi esposa me dio 2 palos a mí y ahora se fueron aquellos. Y seguimos multiplicándonos. Gloria a Dios, es que el Señor quiere más iglesias. La iglesia en la Biblia no creció así. La iglesia bíblica no se desarrolla así. La iglesia bíblica no se divide, se multiplica. Hay diferencia entre la multiplicación y la división. La división es por chisme, la multiplicación es por vida. Necesitamos vida en Cristo, vida en el Señor. Una iglesia no puede nacer porque me dividí. La iglesia tiene que ser fruto de crecimiento y de multiplicación en Dios. Alabe al Señor. Amén. No viva por la norma de lo bueno y lo malo. Decida ser excelente en Dios. Decida, yo voy a caminar en la voluntad de Dios. Comprendieron, confesaron, honraron a Dios, no dividieron, aleluya, y el pueblo se fortaleció. Eso quiere Dios para nuestras vidas. Eso quiere Dios para la suya y la mía. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Honrar a Dios, obedecer a Dios, seguir sus mandamientos, mantener la actitud correcta.